Nuestro tema de hoy, ¿cómo podemos como familia ayudar a un paciente terminal a pasar sus últimos días? ¿Cómo deberíamos prepararnos y qué tipo de cuidados podemos brindarles? Nuestro invitado, el doctor Juan David Osorio, él es médico cirujano, especialista en cuidados al final de la vida, en medicina paliativa. Y ahorita hablando fuera de micrófonos, pues alrededor de 15 personas al mes reciben justamente los cuidados y el acompañamiento del médico pues como profesional, y sus familias también como que reciben esa ayuda. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. A ver, como primera medida, hay algo que yo quería sacar de la cabeza de todas las personas que nos están viendo, de ustedes, sean profesionales o no profesionales, y que en algún momento hayan pasado por el manejo de un familiar terminal y que ese familiar haya fallecido. Y es la frase de no hay nada que hacer por él. Es una frase muy de cajón, y yo opino a título personal que es una tara médica que muchos profesionales se han metido en su cabeza. Y los pacientes, independiente de lo que tengan, sea una enfermedad tipo cáncer o cualquier tipo de enfermedad terminal, siempre habrá que hacerles, siempre habrá que brindarles, siempre habrá cómo acompañarlos hasta que mueran, y que mueran lo mejor posible, incluso en compañía de sus familiares. Que tengan una muerte digna y acompañada, que yo creo que es lo que todo el mundo tendría derecho. Muchos de ellos ya no es hablar tanto de una muerte digna, más es de un buen final, una muerte en compañía de amor, en compañía de su familia, porque es que el término muerte digna es como un término muy amplio y hay mucho sobre qué referirse en función de ello. La conciencia, digamos, en un paciente terminal, donde muchas veces hay drogas que alteran justamente como esto, donde uno escucha y ve pues, pacientes como que su realidad fuera otra. ¿Qué tal es el nivel de conciencia y qué tan consciente puede ser un paciente que esté en este estado? Mucho, mucho. A ver, hay una frase que es muy popular oír, y es que tiene algo pendiente, y por ese asunto pendiente que tiene no se va a poder morir o no se va a poder despedir. Sí. Dentro de lo que uno ve y la experiencia que uno maneja con eso, vos no prolongás el tiempo de vida, pero sí prolongás el tiempo de conciencia. El paciente permanece consciente, mucho más tiempo, hasta que finalmente o resuelve lo que tenía que resolver, o si no lo pudo resolver, su capacidad física se deteriora hasta que entra en la inconsciencia y se muere. Pero gran parte de pacientes permanecen conscientes hasta minutos, horas o días antes de fallecer. Y es lo que uno procura con las familias, y que desde el punto de vista médico evita usar ciertos medicamentos que vayan a comprometer la conciencia de ese paciente, para que su familia pueda interactuar con ellos, puedan conversar, puedan expresar lo que tienen que expresar, resolver asuntos pendientes, los asuntos del perdón, el legado. Un montón de Eso me parece muy importante, dicho por un médico, ¿cierto? Que uno diría que un hombre de ciencias pues está nada más enfocado en el tema de que no sienta dolor, de que se disminuyan, digamos, los síntomas, pero veo que el abordaje aquí es un abordaje muy desde el punto de vista humano. Sí. Hay que tenerlo así, ¿cierto? Ahora, no todos los pacientes, como en el término de su vida, se manejan igual, ya sea por una enfermedad u otra, porque es que hay pacientes que tienen una agonía muy larga. ¿Qué debe hacer la familia de un paciente que está viviendo de pronto ese tipo de condiciones? Hay dos tipos de manejo en el paciente. Un manejo específico, que es a lo que vos vas apuntando, y es qué tipo de patología tiene este paciente, y según ese tipo de patología, qué abordaje se debe dar. Y un manejo muy general, que es el abordaje médico, las cosas básicas generales para el paciente y su familia, abordaje psicológico, desde el punto de trabajo social, espiritual, llámese un católico, el capellán, llámese un cristiano, su pastor. Judío, los rabinos, lo que sea. Exactamente, depende de eso, vos lo vas orientando. Y trabajo social en el acompañamiento en función de ese círculo familiar, que es lo que se requiere. Entonces, las medidas generales para todos son básicamente las mismas, pero las específicas son dependiendo del tipo de paciente. A lo que vos vas son, por ejemplo, los pacientes con enfermedades neurológicas, el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, que son pacientes en cama de años de postración, que han ido perdiendo conciencia, no de estar despiertos, sino conciencia de lo que los está rodeando, de dónde se encuentran, de quién sos vos, de si la esposa está ahí, si la alcanzan a reconocer, que generalmente no. Esos pacientes es mucho más de acompañamiento a la familia y darle la tranquilidad que el paciente, a medida que se va deteriorando, su cerebro también se va deteriorando en acompañamiento de ese cuerpo enfermo. Ustedes no se dan cuenta de lo que está sucediendo alrededor. El problema es que, ¿qué pasa a nosotros como familiares? A nosotros como acompañantes, es que nosotros nos vemos en el cuerpo de ese paciente, con la cabeza de nosotros. Entonces vos estás viendo un paciente extremadamente enfermo, con tu cabeza completamente sana y lúcida, entonces vos te ves en una cárcel.
pero vos tenés que interpretar a este paciente como un paciente que tiene un cuerpo enfermo en una mente enferma, que no se da cuenta de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que en estos casos de agonía también las familias pasan por unas temporadas muy largas que son un desgaste muy fuerte para ellas. Total, energético y físico. Entonces ya vamos al otro tipo de paciente, que es el paciente de progresión más rápida, específicamente el paciente con cirrosis, el paciente con cáncer, la gran mayoría de los pacientes con cáncer, que son procesos que venía un proceso crónico, el paciente estable, compensado, esperaban que se curara, por algún motivo no se curó, se deterioró y el paciente ya empieza su deterioro a llegar a una agonía y agonías más cortas. Pero finalmente el acompañamiento en esa agonía, cuando ya está en propiamente fase final, es muy parecido. Un acompañamiento psicológico, la parte espiritual, la preparación para la muerte, sea para ese paciente como para su familia. Porque vos te estás preparando para una parte de tu familia que se está muriendo. No se está muriendo él solo, se está muriendo un pedazo de la familia. Entonces vos como familia tenés que prepararte para eso. Y ese paciente como parte de esa familia, ayudarlos en ese proceso y él prepararse para su propia muerte, porque él también se va a ir. ¿Qué pasa en ese proceso? Porque si bien estamos hablando de una muerte terminal, o sea, sabemos cuál es el desenlace de esa historia, o sea, todos lo conocemos, pero digamos que existen dos tipos de casos, no sé si se puedan definir así. Tenemos ese paciente de pronto que ya es mayor de edad, que uno dice, bueno, ya ha vivido gran parte, está en este proceso, cuando alguien es joven y la familia tiene que asumir, sabiendo que tiene toda una vida por delante, tener que asumir que esa persona va a fallecer, o sea, ¿cuál es ese primer paso que tiene que asumir la familia para hacerle, digamos, llevadera o lo más feliz posible a esa persona lo que le queda de vida? Ahora hay una cosa muy importante y es el aquí y el ahora. Vos el mañana no sabes qué va a hacer, no sabes si va a llegar. Entonces lo más importante es aceptar que el paciente tiene una enfermedad, que la enfermedad indudablemente puede ser terminal y que él se va a morir por esa enfermedad. Entonces partiendo de esa base, vos tenés que brindarle la mayor satisfacción al paciente y a vos en la relación con ellos, para que vos digas, viví hasta hoy con él y lo que viví hasta hoy lo viví lo mejor posible, y si mañana no está, tengo la satisfacción y la tranquilidad de que se fue tranquilo y yo sigo tranquila a pesar de la tristeza. Pero vos presentar el caso de un paciente anciano, pero es que el paciente anciano o esa paciente anciana, como es el caso de las abuelas, porque hay mucha viuda en nuestra sociedad, que es la cabeza de familia, con un montón de hijos, con un montón de nietos y un montón de bisnietos o pocos bisnietos, que va a ser una muerte muy grande para esa familia. Vos dices, es que se murió el que tiene 20 años, es un muchacho joven o una muchacha joven, que qué tristeza, que le faltaba mucho por vivir, pero realmente vos no sabes cuánto le faltaba por vivir porque igual ya murió, o sea, eso no se sabe, en comparación del otro. Entonces, la magnitud del golpe del que se muere joven o el que se muere viejo está en qué tan impactante es esa paciente o esa persona para esa familia y qué tan importante es para esa familia, porque vos tenés un hermano que mal catalogado, la oveja negra de la familia, como le dicen a uno, y es triste que lo llamen así, que nunca ha estado en casa, que ha sido bebedor o que ha sido consumidor de sustancias, que tiene una enfermedad crónica, la familia dice, siquiera se murió, ojalá se muera, ojalá se vaya. O el abuelo o padre de familia que no ha sido el más representativo, que no ha sido el más formativo, que no ha sido el más responsable, pensarán, ojalá se vaya. Sí. Pero cuando ha sido la abuela amorosa dicen, no queremos que se nos muera nuestra abuela. Doctor, hay algo y es el tema del cuidador. O sea, sin duda es una labor, creo que complicadísima, porque dentro de la dinámica familiar, por lo general, una persona se encarga y asume como que el control del manejo de esta enfermedad. Estos cuidadores, pues no hay una posición creo que más angustiante que esta, porque muchas veces como que se convierten en víctimas de esa enfermedad a su elección, ¿verdad? Entonces uno ve que no duermen porque eligen dormir al lado del enfermo y estar pendientes siempre como en vigilia de lo que necesitan. Sí. Pero es que es muy difícil porque uno ve que se hace con todo el amor del mundo entero, pero a la larga esa persona está sufriendo esa enfermedad más que nadie. ¿Cómo ayudarle al cuidador o qué condiciones ideales debería tener esa persona que asume, digamos, el liderazgo en el cuidado del enfermo? Ve, cuando vos tienes una enfermedad terminal, ¿cuál es el problema con nuestros enfermos terminales? Que normalmente cuando es el enfermo o muy adulto o el muy pequeñito, queda a cargo de él o el soltero o la soltera, sí, o el viudo o la viuda o el que está desempleado o desempleada. Pero a la familia se le olvida que es que el miembro de la familia hace parte de toda la familia. Entonces son muy cómodos y dicen, no, vos estás solo o sola, vos lo puedes cuidar, nosotros te ayudamos desde el punto de vista económico. Esa persona es fundamental cuidarla. Si vos no cuidas al cuidador, llámese el cuidador primario, que sería el familiar que está dedicado a ese paciente, o a los profesionales que están cuidando y velando por el bienestar de ese paciente, y a la familia como tal, hay una cosa que se llama la claudicación, y es que por algún motivo empieza a haber fugas de energía, empiezan o a enfermarse o a manifestar algún síntoma que antes no había presentado. Entonces vos tenés que
con un acompañamiento psicológico y de trabajo social, desde que haya posibilidad de trabajo social, porque es poco los personales de trabajo social que están en este cuento, darle a esa persona las medidas, vea, usted debe ser así, debe comportarse así, debe descansar así, debe sacar sus tiempos libres para usted, debe empezar a delegar funciones a otros familiares. Es que si somos 20 hermanos, los 20 hermanos podemos turnarnos 20 noches, no es la misma todas las noches. Entonces es como desde los profesionales de la salud, explicarle a ese familiar y a esa familia que todos hacen parte del proceso, y que como todos hacen parte del proceso, todos deben estar metidos ahí, todos deben estar comprometidos. ¿Usted es partidario, doctor, de que cuando una persona tiene una enfermedad terminal conozca su situación? O sea, esto no sé si es una ley médica o algo así, que el paciente tiene que saber cuál es el pronóstico de su enfermedad o cómo se maneja. Hay una cosa que llama en medicina la conspiración del silencio, y es que todos alrededor del paciente, la familia y los médicos o los profesionales de la salud no le dicen al paciente por el que pasará, él se va a deteriorar, él se va a agravar, él se va a descompensar. Por ley y por ética, todos los pacientes tienen el derecho de saber qué enfermedad están sufriendo. Y los médicos estamos en la obligación de decirte, vos tenés este tipo de enfermedad, va a pasar esto y aquello. Pero cuando uno se encuentra con familias que son de pronto conflictivas, difíciles y entrales, dicen a uno, no le diga que tiene cáncer, no le diga que tiene esto grave. Entonces, ¿vos qué haces? Vos empezás a manejar la situación y ver el punto preciso para, si el paciente quiere saberlo, decírselo. Si un paciente no quiere saberlo y tiene un pronóstico de vida de 2 o 3 semanas, ¿qué necesidad tengo yo de darle una noticia mala a ese paciente? Pero de todas maneras yo creo que ellos lo intuyen también, ¿o no? Muy sencillo, si yo te digo a vos que vos tenés una enfermedad grave y vos ves que te estás deteriorando, que estás perdiendo peso, que estás perdiendo el apetito, que te ves cada vez más acabada, que te ves cada vez más enferma y te hacen un montón de exámenes y un montón de medicinas alrededor de lo tuyo y nadie te dice nada, ¿vos en qué enfermedad pensás? No, me estoy muriendo. ¿Y en cuál pensás? En cáncer. Y yo no te dije que fuera un cáncer, puede ser cualquier otra cosa. Claro. Entonces, la gente no es bobita. Los pacientes enfermos saben que tienen algo grave y que se están deteriorando. Entonces, la familia oculta esa información y el paciente, por temor de decirle a la familia que saben, no les dicen. Pero eso es de pronto falta de la cultura de nosotros, que no sabemos enfrentar la muerte como debería ser, como un paso natural, así como es el nacimiento. Es lo único fijo que tenemos. Sí. Parte por eso y parte por proteger. Somos muy maternalistas. Entonces, dentro de mi papel maternalista, la mejor forma de protegerte a vos es no decirte lo grave que tienes y lo que te va a pasar. Entonces yo te reservo esa información y la manejo yo, así me estrese. ¿Qué tan importante es despedirse y hacer las cosas como deberían ser? Es muy importante. Si el paciente ya lo hizo o no lo necesita, no hay problema, es importante para vos. De ahí que si el paciente está en agonía, así no te escuche, pero para vos es importante expresar eso porque bajas esa energía y te liberas de ese peso, expresarlo. Decir, hombre, yo quiero pedirte disculpas por esto, por esto, por esto, por esto, yo siento esto por vos. O sea, eso en función personal para vos es importante, porque a futuro no vas a quedar con el remordimiento. Ay, y las cargas. Usted no conoce muchas personas que de pronto se quedan con esa carga el Sí, resto de la vida. ¿Por qué no le pedí perdón? ¿Por qué no? Ay, no. Sí, porque nunca hablamos del tema, porque yo me quedé molesta por estas cosas. O sea, sí, lo único fijo es hoy, ahora. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Muchas gracias, doctor Juan David, por Gracias a acompañarnos hoy. Interesante tema. Yo no sé usted cómo es capaz de trabajar en eso. Un cuento bonito. Sí, No, es muy sí, porque bonito, puede pero ser eso muy tiene que bonito. ser muy duro. Usted no- Porque alguien tiene que hacerlo. Ay, no, yo no podría. Pero porque sí es importante. Estaría o sea, deshidratada. Con esto estaría... me queda, es que uno siempre tiene que Llorar, buscar una llorar. ayuda para uno realizar esto, porque yo creo que el ser humano no está preparado, jamás va a estar preparado para asimilar la muerte. Entonces, tener a alguien más que conoce el tema, que lo domina y que pueda ayudar a sacarte de eso, porque es que hay personas también que se sumen en eso y ahí se quedan. Sí, O sea, sí, y jamás salen. fundamental, muy bonito Entonces, eso. poderlo hacer. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. Sandra, yo te vi por allí cantando y tú sí das en edad. Lo que pasa es que no te escuché bien, pero A ver, dale, canta, si eres canta. buena para cantar, La ya verdad sabes es que Shakira después de no. si antes ella cantaba en la ducha, resulta que ahora, como ustedes también, pueden cantar para todos. Y es que Antioquia Canta para Todos es un concurso que ha dado nuestro canal. ¿Tienen tiempo? ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Hasta mañana. Simplemente de inscribirse en la página www.teleantioquia.com.co, llenan el formulario y luego mandan un demo al segundo piso de Datel, al Palacio de la Cultura Rafael Uribe, o también a la Casa de Cultura de Hasta su el jueves. municipio. Hasta el jueves. El plazo es hasta el jueves. Es pero que como digamos esta hasta semana mañana es tan para que se apuren. cortica, esta semana, o a la Casa de la Cultura de su municipio. De esta forma, Sí. todo el mundo puede escuchar tu talento. Antioquia Canta para Todos y los queremos escuchar. Vamos con más.